Buenas noches, amigas y amigos que hoy jueves sintonizan plataforma. Un jueves más en el que vamos a conversar, en el que vamos a tener puntos de debate que nos van a servir precisamente para poner sobre la mesa aquellos temas que nos deben de preocupar y ocupar, no solo preocupar. Como cada jueves vamos a saludar a todas y todos los que participan porque curiosamente hoy vamos a hablar de un tema vinculado con la información colectiva, con la inteligencia colectiva, con el mecanismo de construcción desde lo que la realidad misma nos demanda. En este sentido no podemos empezar esta plataforma saludando a quienes forman no solo opinión, sino que además la mejoran, sea a favor o en contra, como lo decimos cada jueves. Toda opinión importa. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de mejorar desde diferentes puntos de vista las posturas que se tienen en el mundo y así entonces producir para lo que los seres humanos, al fin y al cabo, tenemos una naturaleza en particular. Y en este caso, pues nos llama precisamente sobre qué vamos a crear o de qué vamos a crear o en función de qué o para quiénes vamos a crear. Y entiéndase crear absolutamente todo lo que hacemos como seres humanos. En este sentido, el eterno saludo y agradecimiento por los aportes a Fran Moreno, de quien aprendo muchísimo hasta Canadá, junto con Tony Saracay. Son dos salvadoreños que viven en Canadá en este caso y que sus aportes son fundamentales para todo el proceso que tenemos en construcción de ideas. Las ideas, al fin y al cabo, se manejan desde esa perspectiva. Un saludo también para la gente que desde México nos está sintonizando, para Marta Benavides, también para toda la población que se va sumando a esta construcción de lo que ya tenemos a puerta y que definitivamente nos llama a entender el mundo de manera distinta, entender el mundo desde lo que podemos aportarle. Un abrazo inmenso a quienes en su labor están conteniendo todo lo que implica esta pandemia. En primera línea, salud, educación, faltaba menos, y también, a las médicas y médicos, en particular a la doctora Medrano, hasta México, y también un saludo a las nuevas generaciones que se van sumando a esta construcción que realmente nos llama a platicar, a conversar, a compartir información. El programa pasado hablamos precisamente sobre democracia. Y hablamos de democracia desde esa construcción teórica que no tiene una definición única. El punto es que la democracia tiene sentido en la medida en que todas y todos participamos del poder. Y participamos no solo a través del ejercicio del sufragio, sino que también tenemos acceso. Una de las grandes limitaciones de la democracia pasa precisamente por la poca posibilidad de tener acceso al poder. Y entiendas el poder no solo estar en los puestos donde se toman decisiones, sino que al poder comprendido o entendido como recurso o como relación. Como recurso, ¿cómo podemos entender el poder? Precisamente educación, idiomas, datos, que en estos tiempos de la humanidad los datos son fundamentales y no hay manera más simple de estar regalando datos que, por ejemplo, nuestro proceso naturalizado ya a estas alturas de entrar a las redes sociales. Pero ¿qué pasa también como seres humanos cuando buscamos producir bajo esa óptica o esa lógica de poder que ahora está concentrada mucho en el tema de los datos? Y vamos a precisamente poner varios ejemplos en relación con esto, porque son varios, puntos que se van uniendo, como vamos a ir viendo más adelante en función de la construcción colectiva, y que esta colectividad es la que nos pone a puertas grandes posibilidades de transformación de las relaciones humanas per se. La democracia, como decíamos anteriormente, es posible en la medida en que tenemos acceso a. Si a eso le sumamos, por ejemplo, en el deber ser, el tema de la meritocracia, es decir, el poder o el ejercicio de decisión a través de los méritos que se van acumulando, no podemos entonces dejar fuera de esta ecuación el acceso que tengo para poder lograr esos méritos. Y ya vamos a ver por qué nos interesa llegar a este punto. Un sabio dijo por ahí, hay una frase que alguien ha colocado sobre la mesa, y no es la alegría que provoca tener
a un Einstein en la humanidad, sino la tristeza que provoca todos los Einstein que no pudieron desarrollar sus teorías por falta de acceso. Y es que eso es fundamental. Cuando hablamos de meritocracia, la meritocracia pasa precisamente por esa posibilidad de tener acceso, no solo económico, sino a educación diversa, de calidad, en cantidades suficientes. Por eso es que se repite incesantemente, y hace poco también salían unos estudios, por ejemplo, en Florencia, que las mismas familias que hace 600 años acumulaban una cantidad importante de capital son las que ahora siguen rigiendo precisamente lo cultural, lo económico como base fundamental y lo político en precisamente estos lugares. Y nos pasa en el mundo. Una profunda contradicción que tenemos en El Salvador es precisamente lo que se ha mal llamado, digamos, o lo que se ha dividido como una oligarquía frente a la lógica de una burguesía. Y unos días atrás, un compañero de plataforma, digamos, el doctor Dagoberto Gutiérrez nos decía precisamente que hay una lucha o una pugna entre esa oligarquía que es el gobierno de pocos, no necesariamente el gobierno formal, el gobierno de pocos como una mutación de la aristocracia que es el gobierno de los mejores. Ahí es donde ponemos en tela de juicio el deber ser de la meritocracia y el ser de la meritocracia. Porque tanto para estar en aristocracia, el gobierno de los mejores, como para hablar de oligarquía, que es el gobierno de unos pocos, pasa por los accesos al poder. En estos tiempos en que los datos son fundamentales, en donde vamos a Facebook y vemos cuando mi hermana ha utilizado, por ejemplo, mi camisa y yo le mando un mensajito diciéndole, qué chiva tu camisa, ¿verdad? Obvio, es evidencia. En un momento en el que las redes sociales realmente se abren en función en donde nosotros volcamos información de cualquier naturaleza, lo que hay que comprender es que la información es poder. Los datos son poder. Y es ahí en donde pienso que lejos de estar utilizando el dinero como fin, el dinero debe ser un medio para comprender que la humanidad tiene a puertas toda la posibilidad de trabajar y transformar sus relaciones. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 200 años? Que precisamente este poder concentrado ha logrado que se tomen decisiones desde estos pequeños grupos. Y esto ha pasado precisamente porque son dueños de medios de producción. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora en el mundo? Que los medios de producción se están automatizando y cada vez se depende menos del ser humano. Entonces, ¿cuál es la utilidad del ser humano? ¿Cuál va a ser el propósito productivo del ser humano? ¿Cuál va a ser la lógica de transformación del ser humano? Hasta estos últimos años comprendimos la lógica de producción como un fin último, es decir, yo trabajo para tener dinero y no para transformar mis relaciones sociales y no para transformar la manera en la que dialogo con otra persona, con mi jefe, mi jefa, sino que definitivamente es la utilización de lo que yo puedo vender, que en este caso es mi fuerza de trabajo, frente a lo que esa persona tiene, que en este caso son medios de producción. Entonces, eso es lo que está cambiando. ¿Qué es lo que vemos en los centros comerciales? Vemos ya una bandita que sube, que baja, porque uno le pone un ticket y simplemente funciona de forma automática. Anteriormente, ¿quién hacía ese trabajo? Lo hacía un señor o una señora de 50, 60 años y que eso ha ido cambiando entonces la forma en la que nos relacionamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces como seres humanos en función de nuestra producción? Y nuestra producción entendida no como ser humano económico único y exclusivamente, sino que también para la creación. Cada vez tenemos más cerca la automatización, cada vez tenemos más cerca este ejercicio en el que las máquinas van a empezar a realizar todos aquellos procesos productivos que se hacían desde la fuerza natural humana. Entonces, ¿cuál va a ser el papel productivo de los seres humanos? Y es ahí donde blockchain es fundamental.
esta lógica de discusión en función de la construcción de bloques de datos nos coloca en la posibilidad de conocer. Y es ahí donde hay que comprender que no basta con el lanzamiento de una criptomoneda, sino que saber a dónde deben de ir las inversiones específicas y precisas para abrir el puente que nos haga transitar hacia esa verdad innegable a la que vamos. Con esto, a lo que quiero llegar es que precisamente cada centavo que invierte la institucionalidad pública debe de estar muy bien colocado y muy bien pensado en función no solo del desarrollo económico, sino que en función de la persona como un ejercicio productivo, como un ejercicio de transformación de su propia realidad. Y es ahí donde hay que poner atención. Es ahí donde tenemos que realmente comprender y conocer que así como han ido transitando estas formas de producción, estas formas de relacionarnos, esta es una puerta que nos puede ayudar o que nos puede condenar nuevamente a la concentración de poder otra vez en pocas manos. ¿Qué significa eso? Que la utilización de los datos que estamos encontrando en redes sociales, que todas estas bases de datos, la misma Equifax, la misma existencia de DICOM, esa concentración de datos, definitivamente está siendo utilizada contra la misma productividad del ser humano. El blockchain lo que hace es romper con esa lógica. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que hacemos es concentrar información en un espacio que va muy unido con otros bloques, por eso se llama blockchain, es decir, bloques en cadena, ¿verdad? O cadena de bloques, que lo que permite es ir nutriendo información a la que yo puedo tener acceso de manera abierta, amplia e incondicional. Es ahí donde hay que comprender que el blockchain va más allá de una criptomoneda. La moneda no es el fin. La moneda, al fin y al cabo, no es el fin último a través del cual el ser humano se realiza como tal, aunque nos han hecho pensar eso. Es ahí donde el ejercicio colaborativo tiene sentido. Es decir, un blockchain que me hable precisamente de aquellas personas que tienen la capacidad de resolver problemáticas y la capacidad de, con inteligencia emocional, podernos presentar a la transformación del mundo. Ahí entonces es de menos a qué universidad elitista participó o acudió usted teniendo los recursos para hacerlo. Es ahí donde importa más mi capacidad productiva, es decir, la posibilidad de resolver los problemas, frente a una realidad en la que definitivamente está cada vez más agotada la humanidad. ¿Por qué pasan ya a estas alturas gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, gobiernos de centro? Porque han perdido la capacidad de resolver de manera efectiva los problemas de la sociedad misma. Y es que precisamente el sistema es desigual. Si comprendemos blockchain como esa posibilidad de democratizar el acceso al poder, entonces habremos comprendido gran parte del trayecto en el que podemos aportar a la construcción de sociedades desde una perspectiva distinta. Ahora, si renegamos del blockchain, por la misma lógica de funcionamiento de concentración de poder, lo que estamos haciendo es prácticamente allanando el camino para que volvamos, de alguna forma, como lo ha hecho la humanidad, a repetir el ciclo de la concentración del poder, sea como recurso o sea como relación. En este sentido, ponerle atención al blockchain es la posibilidad de saber que no dependo de intermediario alguno y que voy a tener la información a disposición en función de saber que yo puedo comunicarme con cualquier persona de manera directa a efecto de conseguir sus servicios, no porque es el primo, no porque es el tío, no porque es la amiga, sino porque simplemente brinda un servicio que resuelve mi problemática. Y que además de ello, no necesariamente tiene que haber transitado por estos espacios que generan más desigualdad, sino porque tiene una potente habilidad de resolver los problemas que se tienen. Por eso Instagram ahora se nos convierte en una plataforma muy importante, en la que el intermediario pierde lógica, pierde sentido. El intermediario no tiene absolutamente nada que hacer ahí y yo voy a poner tantos likes o voy a socializar o voy a compartir tanto como me haya resuelto mi problema. A eso es a lo que estamos asistiendo.
Y eso va más allá del Bitcoin o de la moneda virtual. La moneda virtual es apenas una arista, es un medio, no es un fin. Cuando logramos comprender que hacia eso vamos y que es una herramienta que nos puede servir muchísimo para la transformación de cómo nos relacionamos, entonces vamos a comprender que las resistencias no tienen más sentido que defender un sistema profundamente desigual y que tiene además un proceso que perpetúa ese tipo de relaciones. Ahí hay que apostarle, pienso. Soy Naida Acevedo Medrano, hemos estado otra vez en este jueves de plataforma. Dejo apenas algunas semillitas porque tiene que ver con el tema de democratización, nada más democrático que compartir la información. Hablamos de acceso a la información pública, qué interesante sería desde la perspectiva, y vamos a hacer un programa, es lo más probable, desde esta lógica de blockchain. Es decir, resuelve los problemas en función de los datos que tengo abiertamente puestos sobre la mesa. Y de eso se trata. Ahora sí, el blockchain es posible en la medida en que la información también fluye, es disponible y nos adueñamos colectivamente de ella. Mejoramos. Un abrazo grande, buen provecho, nos vemos en las redes sociales, en este caso en Twitter como @naida_am, en Facebook en la página del mismo nombre, Naida Acevedo Medrano, en Instagram también con el usuario Naida_am, y nos comentamos. De eso se trata, socializar la información para mejorar la producción. Nadie tiene verdades absolutas. Entre todas y todos podemos mejorar nuestro tránsito o nuestro paso, no solo desde la perspectiva de una generación, sino que también de generaciones siguientes. Cuídense mucho, un abrazo grande, nos vemos el próximo jueves.